Hola, buenos días. Bueno, vamos a seguir con el franquismo y el siguiente estándar lo que os marca es cómo construye su edificio legal el franquismo. Pero antes, para definir este edificio legal, partimos también de unas premisas que ya más o menos están explicadas en el estándar anterior, pero vamos a incidir porque yo creo que si tenéis estas premisas importantes sí que realmente entendéis cómo es el proceso del franquismo. En primer lugar, hablamos obviamente del autoritarismo. El autoritarismo, ¿qué significaba? Pues concentración total de los poderes. Se suprime la Constitución, se suprimen las Cortes, se suprimen los partidos, se suprime cualquier organismo que pudiera minimizar su poder, ¿no? Toda la concentración de poder en Franco. Solamente hay un partido, que es la Falange Española Tradicionalista de las Jols, que está evidentemente subordinado a su poder, y solamente hay un sindicato, que es el sindicato vertical, donde se recogen empresarios y trabajadores. Sé que ya hablaremos un poco más sobre este sindicato. Pero cualquier organismo que pueda hacerle sombra automáticamente es abolido y no quedará ni rastro de todos los diferentes organismos que existen en una democracia, por ejemplo. Caudillismo. Caudillismo se refiere a ensalzar su figura, a ponerla por encima de cualquier otra persona o institución. Él detentará todos los cargos, jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de partido. En él se concentrará todo prácticamente durante toda su vida, y todo se hará de esta manera porque él está imbuido de la gracia de Dios, es caudillo por la gracia de Dios, y estará dirigido muchas de las manifestaciones que se harán y muchas de las procesiones y muchos de los acontecimientos públicos que se harán se estarán dirigidos a ensalzar, a ponerlo como un modelo en todos los sentidos, a divinizar su imagen. Por ejemplo, entra bajo palio. Bajo palio es una estructura de la Iglesia que solamente se puede entrar el sacerdote en nombre de Dios. Pues Franco entra bajo palio en las iglesias. Continuamente, ¿no?, se está haciendo referencia a la figura del caudillo desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista de su clarividencia, de su paternalismo, de su gran inteligencia. Bueno, se está haciendo, pues eso, apología de su persona. Unitarismo y centralismo, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Pues que se niegan estatutos de autonomía, autonomías, cualquier cosa que tenga que ver con una identidad bien lingüística, bien histórica, bien de tradiciones. Todo esto está automáticamente apartado. España es una grande y libre, se centraliza todo el territorio y se persigue, se aparta de cualquier aspecto oficial, pues que no sea en lengua española. Cualquier documento en otro idioma es totalmente retirado. Las tradiciones se fomentan por las tradiciones propias de España, la jota, los toros, las sevillanas. Cualquiera otras tradiciones están apartadas. Una de las tradiciones que por ejemplo se quita son los carnavales, que, bueno, en teoría no son nada que pueda ofender a nadie, ¿no? Es una fiesta. Pues todo esto se quita porque no entra dentro de la tradición propia del país, y se persiguen cualquier otro nacionalismo. Depuración también y represión coinciden, ¿no?, en el mismo concepto. Hay una represión para depurar. ¿Pero qué se depura? Pues cualquier persona que hubiera tenido el más mínimo vínculo con cualquier partido republicano, con cualquier cargo republicano. Se habla de que se construyeron unos 300 campos de prisioneros, de trabajo, campos de concentración, campos en los que se llega a ver, se comenta, ¿no?, que llega a haber hasta 500.000 personas encerradas, con diferentes grados, desde el que había tenido una responsabilidad importante, que serán prácticamente todos ellos fusilados. Se habla de unos 25.000 personas fusiladas por la ley de responsabilidades políticas,
y allí entraban todos en los primeros años, desde el 39 hasta prácticamente el 45, cualquier persona que había estado mínimamente implicada en el proceso republicano estuvieron en estos campos. Además, se habla de esto, ¿no? De que hubo muchas torturas, muchos fusilamientos, y un aspecto que él utilizó también era que si entrabas en un campo, en los campos de trabajo, ¿no? Había repartidos por toda España, y trabajabas, por cada 2 días trabajados era un día de redención de pena, con lo cual podías llegar a tener la mitad de la pena. Esto para las personas que habían tenido cargos importantes. Pero le vino genial, porque se utilizaron muchísimos prisioneros de guerra para construir pantanos, para construir carreteras. Era trabajo gratuito. Otro aspecto que también tenemos que incidir, ¿no? Y volver a incidir, porque será uno de las bases imprescindibles, ¿no? en todo el proceso político de Franco, fue el catolicismo. La imagen, ¿no? Que llevamos el otro día de cruzada. Esto lo hemos hecho en nombre de Dios. La guerra no ha sido una guerra, ha sido una reconstrucción, ¿no? De la España que tenía que ser, ¿no? de la España que nosotros tenemos que estar orgullosos, ¿no? De la España esta que tenemos que hacer apología. Se habla, ¿no? De este nacionalismo exacerbado por parte del franquismo. Bueno, pues partiendo de todos estos elementos ideológicos, lo que Franco hará será hacer pues su estructura de Estado, ¿no? Primero que hace es el Consejo Nacional del Estado, que es un organismo que se utilizará sobre todo para el control ideológico de la población y que estará integrado básicamente por dirigentes de la Falange y que actuará pues como un órgano para consejo y consulta del Estado en los primeros años, ¿eh? Después perderá mucho contenido dentro del aparato del Estado. Otra cosa que le preocupa mucho a Franco es cómo le ven desde el exterior, cómo le ven los países de fuera, y él justifica la dictadura diciendo que en España no hay una dictadura, sino que simplemente es una democracia orgánica. Aquí no hay partidos, que son ideologías, sino que lo que él hace es integrar los registros fundamentales de la vida de una persona para que esta persona participe en la vida del Estado. ¿Cuáles son estos registros? Pues la familia, que es donde uno nace, el municipio, que es donde vive, y el sindicato, que es donde trabaja, el sindicato vertical, que solamente hay un sindicato. Y con estos 3 diferentes estadios dentro de la vida de una persona, pues él considera que ya estamos participando de la vida política del Estado. En la familia, y en la familia quien estará organizando toda la vida familiar es el padre, se le da muchísima potestad a los hombres dentro de la familia. En el municipio, porque podemos participar siendo concejales. Y en el sindicato, pues porque también hay una especie de elecciones muy dirigidas por el sistema para los representantes sindicales. Y con esto considera Franco que las personas ya participamos dentro de la organización del Estado. Además de este criterio tan especial, ¿no? De la democracia orgánica, pues tiene que elaborar un edificio de leyes. Y la primera ley ya la vimos, que es la ley del Foro del Trabajo, que es cuando una persona se considera que tiene unos derechos y deberes de cara al trabajo. Y en esta ley, por ejemplo, encontramos artículos tan especiales como que la huelga es un atentado contra la patria. Si participas en una huelga, pues estás actuando contra el Estado. Delito de lesa patria, dice, actúas contra el Estado. Otra de las cosas que aparecen en otros artículos que aparecen en el Foro del Trabajo es respecto a la mujer, cuando dice que el Estado liberará a la mujer del taller y de la fábrica. Bueno, no puede ser más paradójico, ¿no? Porque lo que le interesa a Franco muchísimo era sacar activos del mundo laboral después de la guerra para que hubiera trabajo para los hombres. Y desde este punto de vista, pues la mujer vuelve a casa a cuidar de los hijos, de las tareas del hogar, y además lo que hace también es aprovechar para lo que os comentaba antes, ¿no? Para darle muchísimo más poder al hombre y subyugar a la mujer.
también será uno de los requisitos de la dictadura, ¿no? Como la mujer queda completamente en segundo plano, en todos los sentidos. Otra ley que publica en 1942 es el Fuero de los Españoles, que en teoría eran derechos y deberes de los españoles, pero el primer derecho que él publica en esta ley dice: los españoles deben fiel servicio a la patria, lealtad al jefe del Estado y obediencia a la ley. O sea que los primeros derechos que tenemos es fiel servicio a la patria, se supone que será servicio militar y acudir en cualquier necesidad bélica. Lealtad al jefe del Estado, no se le puede cuestionar al Estado, a Franco no se le puede cuestionar, y obediencia a la ley. No te muevas, no pienses, no actúes, porque la ley es una obligación. Otro de los artículos del Fuero de los Españoles: los españoles tienen derecho al respeto a su honor personal y familiar. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir que es un derecho el honor personal y familiar? Es ambiguo como mínimo, ¿no? Otra ley que establece es la ley de las Cortes, la ley constitutiva de las Cortes de 1942, y en esta ley lo que hace Franco es establecer unas Cortes que allí no hay nadie que esté representando a nadie, ni nadie que se haya votado. Allí hay unas personas que se llaman procuradores, que están todos designados por Franco, únicamente por Franco, que le deben una lealtad absoluta, que no cuestionarán para nada ninguna ley y no tiene capacidad legislativa. Por lo tanto, es una absoluta parodia de lo que significan las Cortes, ¿no? Unas Cortes son para aprobar leyes. Estas Cortes no tendrán ninguna capacidad legislativa. Otra ley que publica son los principios del movimiento nacional. Los principios del movimiento nacional están condensados, ¿no?, en las ideas estas que hemos hablado tantas veces, de la patria, de Dios, de la obediencia a las leyes, del movimiento nacional, de todos estos conceptos que va repitiendo constantemente en toda su ideología, en toda su estructura. Ahí están condensados. Os he puesto algunos en los apuntes para que los reviséis, y ya veréis también pues, que tienen pues, mucho grado de ambigüedad. Son unos principios muy, muy diseñados y determinados, ¿no?, en estos conceptos, ¿no?, de la patria, de Dios, del concepto de la obediencia, sale muchas veces también lo de la familia, el sindicato y el municipio. Bueno, diseñados completamente en su propio beneficio e interés, no tienen en cuenta más principios que los suyos propios. Y por último, la Ley Orgánica del Estado de 1966, que en esta ley ya están en el gobierno los tecnócratas, que son unas personas avanzadas, digamos, respecto a la dictadura, y ya intentan convencer a Franco de que tiene que modernizar un poco las estructuras, y le convencen, por ejemplo, o en esta ley se aprueba la diferencia entre el cargo del jefe del Estado o el jefe de partido y de jefe de gobierno. Separa los cargos de la jefatura del Estado de la jefatura de gobierno. Y bueno, pues en este sentido, aparentemente, Franco hace una especie de obertura, ¿no?, en su poder, ¿no? Parece que va a delegar algo. No lo hará inmediatamente, ya lo veremos en otro estándar, y servirá de muy poco. Cambia un poco la nomenclatura, cambia el vocabulario, parece no es un vocabulario tan altisonante, ¿no?, como antiguo, ¿no?, como un vocabulario trascendental, y esto cambia un poco en esta ley y poca cosa más. Es un escaparate de que intenta modernizar un poco lo que son las leyes del Estado, sin dar prácticamente alternativas. Lo que sí que hace esta ley es confirmar, ¿no?, que la jefatura del Estado el Estado es una monarquía, nuestro sistema es una monarquía, y hay que elegir un monarca, y esto abrirá la puerta al referéndum que se hará a finales de 1966, el mismo año que se aprueba la ley, cuando se elegirá, presenta 3 candidatos, se hace un referéndum y allí se elegirá a Juan Carlos como rey de España. Vale, pues con esto ya os he explicado cuáles serán los planteamientos legales de las leyes que aprueba Franco.